Timple, timplillo, camellito, gasparro, contra. Nuestro instrumento recibe diferentes nombres, aunque el más común es el de timple. Pero ¿de dónde viene esa palabra? En unos instantes te lo contamos. Para entender el origen del nombre de nuestro instrumento más representativo, te sugiero que acudamos a una palabra relativamente frecuente en el lenguaje de la música. Me refiero al término tiple. Recurrimos al diccionario etimológico de Joan Coromines, un clásico para conocer el origen de algunas palabras en castellano. Si buscamos la voz tiple, nos dice lo siguiente. Tiple, la más aguda de las voces humanas. Mediados del siglo XV, origen incierto, probablemente del antiguo triple, que se empleó con igual sentido. Se dio este nombre a esta cualidad de voz por la clasificación tripartita de las voces humanas en contras, tenores y tiples, de suerte que éstas se consideraban de triple agudeza que la de los contras. Curioso, ¿no? Fíjense que hemos encontrado ya dos palabras que hemos mencionado al principio. Contra, que es esto, un timple más grande, y tiple. Vemos que en origen la palabra hace alusión a la más aguda de las voces humanas, en concreto de las voces femeninas. Es lo que hoy llamamos soprano, aunque en alguna ocasión todavía se sigue usando la expresión tiple soprano. Aquí tenemos la imagen de una antigua tiple, Lucrecia Arana, que se hizo muy famosa y conocida como la tiple de los madrileños. ¿Y se usa el término tiple para hacer referencia a instrumentos musicales? Pues sí, un ejemplo es el tiple catalán, un instrumento de viento-madera, familia de las chirimías, de lengüeta doble, tubo cónico, de unos 50 centímetros aproximadamente de longitud, y se usa habitualmente dentro de las coblas, que son esas formaciones de viento muy populares en Cataluña, que entre otras cosas sirven para acompañar las famosas sardanas. ¿Y qué pasa con los instrumentos de cuerda? ¿Existe constancia de un cordófono al que llamemos tiple? En la España del siglo XVIII aparece un instrumento muy agudo, un poco más pequeño que la consolidada y conocida ya guitarra barroca. Es el tiple, que aparece en manuales de cuerda pulsada de autores como Pablo Minguet, Santiago de Murcia o Andrés de Soto, que lo tratan como un instrumento de acompañamiento. Este es el manual de Andrés de Soto, editado en Madrid en 1760. Tiene un título bastante largo. Arte para aprender con facilidad y sin maestro a templar y tañer rasgado la guitarra de 5 órdenes o cuerdas y también la de 4 o 6 órdenes, llamada guitarra española, bandurria y bandola, y también el tiple. Y este parece ser el origen no solamente de la palabra timple, sino del timple mismo. Es decir, el tiple barroco parece ser el antecedente claro de varios guitarros, pequeñas guitarras de música popular que se extienden por latitudes muy distintas. Hay instrumentos similares al timple que todavía reciben el nombre de tiple en países como Puerto Rico o Colombia. Por ejemplo, este es un tiple colombiano. En la Casa Museo del Timple tenemos expuesto además un tiple puertorriqueño. Si asumimos que la palabra timple viene de tiple, ¿cuándo, cómo y por qué se le añade la M? Te contamos en otra ocasión que la primera descripción del uso de un timple en Canarias nos lo ofrece el obispo Tavira en Fuerteventura y habla de tiplillo. Parece ser que también en Lanzarote se usó la voz tiple antes que la de timple. El escritor y cronista Agustín de la Hoz en uno de sus libros nos ofrece una copla que él recordaba para referirse al tránsito entre la palabra tiple y timple, advirtiéndonos de alguna manera que timple en realidad estaba mal dicho. La copla dice lo siguiente: tiple le decía a mi abuelo y tiple le digo yo, porque si le digo timple no le suena bien la voz. Es decir, en algún momento del siglo XX nuestros antepasados y paisanos empezaron a llamar timple a lo que hasta entonces se conocía como tiple. Los lingüistas explican esta deformación por un fenómeno denominado epéntesis, que consiste en la inclusión de uno o más fonemas en una palabra. Es decir, poner más letras que las que la palabra lleva en sí misma. En Canarias tenemos cierta tendencia a hacer esto en el lenguaje coloquial y popular. A todos nos suena mucho la expresión
fuerte, chiquillo, desinquieto. Hay un tipo de epéntesis que tiene que ver con la inclusión de sonidos labiales, P, B, M, originados por otros labiales precedentes o siguientes. Es el caso de ensimba, por encima, o trompecé, por tropecé. El musicólogo Lothar Siemen, en un artículo que escribió sobre el origen de la palabra timple, apunta además que esta inclusión de la M puede haberse dado por contagio con otra palabra que es templar, que viene a significar lo que hoy conocemos por afinar un instrumento. Volviendo al libro de Andrés de Soto, recordemos que este nos enseñaba a templar y tañer rasgado. En conclusión, parece ser que nuestro timple proviene del tiple barroco, llega como tipla canaria y por un fenómeno llamado epéntesis se le añade posteriormente la M. Esperamos que te haya resultado curiosa esta historia. Seguiremos contándote más.